Yo creo que el desafío más grande que tiene este y cualquier acuerdo de participación es reconocernos en la diferencia y empezar a construir a partir de ella. En el acuerdo del 2016 con la FARC se habló de los derechos de las mujeres, de la población LGTB, pero romper con la cultura patriarcal realmente creo que es la primera vez en un acuerdo que se está construyendo de paz que realmente se reconozca. Si en mi vereda yo hago una denuncia, pues ya puedo recibir una amenaza solamente por hacer una denuncia de que, por ejemplo, el agua no está llegando como debe llegar a mi casa. Hola, les damos la bienvenida a Voces de Mujeres, conversaciones sobre paz total. En este espacio, a través del diálogo entre mujeres, exploraremos los avances de los acuerdos y la implementación de la paz en Colombia. Este podcast es una iniciativa conjunta entre Pacifista, medio de comunicación independiente, Publimetro y la plataforma de organizaciones de mujeres y feministas Cumbre Nacional de Mujeres y Paz. Nuestro objetivo es hacer pedagogía y posicionar las voces de las mujeres que construyen puentes para la paz. Acompáñanos en este episodio mientras conversamos con lideresas, expertas y activistas que comparten sus experiencias, análisis y visiones sobre los desafíos y logros en el contexto actual de Camino hacia la Paz. Yo soy María Andrea Parra y les doy la bienvenida a nuestro primer capítulo, ABC de la participación ciudadana en los diálogos con el ELN. Hoy nos acompañan Juliet Rincón, presidenta de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles, miembro del Comité Nacional de Participación, instancia transitoria de la Mesa de Diálogos de Paz y Negociación entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional. Ángela Cerón y Luisa Fernanda González, ambas integrantes del Comité Nacional de Participación y representantes de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz. Bienvenidas, Juliet, Ángela y Luisa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, sí. Bueno, soy Luisa Fernanda González, soy del colectivo Mujeres, Paz y Seguridad, una de las 8 plataformas que integra la alianza que tenemos que se llama Cumbre Nacional de Mujeres y Paz. Nos organizamos alrededor de las negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC e incidimos directamente en este acuerdo sobre los derechos de las mujeres y el enfoque de género. Bueno, yo soy Juliet Rincón, soy la presidenta de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles FENARES, una plataforma que agremia aproximadamente 48 universidades públicas y privadas. Hacen parte los representantes estudiantiles a consejos superiores y académicos de las universidades y nuestro resorte o en mayor alcance está en región. Yo quisiera que pudiéramos hacer una aclaración y es que si bien nosotros pues tenemos, en mi caso representamos estudiantes, pues hoy por hoy no hay alguien que pueda decir que representa el grueso del movimiento estudiantil y tampoco somos pues una voz del Consejo del Comité Nacional de Participación. Aquí pues todo lo que pueda hablar con ustedes, conversar con ustedes va a ser en nombre de la plataforma que presido y pues el rol que tengo en diferentes espacios. Sí, vale la pena reforzar esa idea. Nosotras también, Ángela y yo como delegadas en el Comité Nacional de Participación, también estamos hablando más a nombre de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz y desde luego desde las plataformas que las integran, pero no frente al Comité Nacional de Participación en la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN. Perfecto. Bueno, como bien lo dice el nombre de este capítulo, vamos a conversar sobre la participación ciudadana en los diálogos de paz con el ELN. Pero para contextualizarnos es necesario que recordemos cómo ha sido la participación en acuerdos de paz anteriores. Ha llegado el momento que esperaba el país, la firma oficial y definitiva del acuerdo de paz. El acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, firmado en noviembre del 2016, es uno de los varios acuerdos suscritos con grupos guerrilleros, similar al acuerdo con el M-19 que confluyó en la Constitución de 1991. Este acuerdo incorpora reformas integrales esenciales para la construcción de la paz. Incluye elementos inéditos en negociaciones a nivel mundial, como el sistema de justicia transicional y la incorporación del enfoque de género y derechos de las mujeres, resultado de la incidencia y participación activa de las mujeres y el movimiento feminista. Actualmente, en el contexto de una nueva negociación con la guerrilla del ELN, se presentan nuevos desafíos para la construcción de paz en Colombia. Uno de los principales retos es garantizar la efectiva participación de la sociedad civil,
que exige un rol significativo en los procesos de negociación desde distintas perspectivas. Tradicionalmente, las negociaciones de paz se realizan entre los actores armados y los gobiernos, dejando a la sociedad civil limitada a mecanismos de legitimación de acuerdos finales. Por eso es crucial que la participación sea considerada un aspecto constitutivo de todo el proceso de negociación de paz, incluyendo todas las voces en su diversidad a través de distintos mecanismos y niveles. Hoy, la participación debe incluir no solo a la sociedad civil organizada, sino también a todos los sectores no organizados o que no participan activamente en escenarios de construcción de paz, garantizando una representación amplia y diversa en el camino hacia una paz sostenible. En ese orden de ideas, nace para esta mesa de negociación el Comité Nacional de Participación, el cual nuestras invitadas nos van a explicar más adelante. En el marco de este comité, durante el mes de abril se llevó a cabo un encuentro nacional de mujeres, durante el cual Pacifista tuvo la fortuna de estar presente, conversar con algunas mujeres, incluida Ángela, por ejemplo, y a raíz de ese encuentro fue que surgió la idea de realizar este podcast. Entonces, ahora sí, para entrar en materia, quiero comenzar preguntándoles, en los diálogos de la mesa de negociación con el gobierno y el ELN, se ha escuchado mucho el término acuerdo de participación. ¿Pueden explicarnos qué es ese acuerdo de participación y cómo se originó? El acuerdo de participación es uno de los acuerdos de los diálogos en México, el acuerdo número 9. Es muy interesante este acuerdo y esta mesa de negociación porque se ha estipulado que en la medida que se van haciendo los acuerdos, estos se van implementando y no solamente se espera hasta el final de la negociación para reafirmar cada uno de esos acuerdos. Entonces, en México se negoció y se acordó la agenda general de la negociación y luego en La Habana se acordó que se incluiría un proceso de participación que corresponde al acuerdo número 9. Entonces, como ustedes saben, esta mesa de negociación ha tenido varios ciclos, vamos en el 7º ciclo y cada uno de esos ciclos se ha realizado en distintas ciudades, entre México, La Habana y Caracas. Este acuerdo número 9 del proceso de participación de construcción de paz tiene 4 etapas. La primera etapa se centraba en recoger el diseño metodológico de la participación. Ese diseño nos permitió llegar a las regiones, recoger las propuestas de cómo la gente quiere participar desde sus territorios. La segunda etapa es la fase de diagnóstico. Esta fase de diagnóstico va a permitir recoger de alguna manera elementos en materia de político, materia económico, en tema cultural y en tema ambiental. Luego va a ser una tercera fase que se va a centrar en sistematizar el proceso y una última fase que va a ser ya construir elementos hacia la agenda, hacia el acuerdo nacional que se está planteando desde la mesa nacional entre el ELN y el gobierno. Para que se haga efectivo este acuerdo, entonces se construyó todo un mecanismo de participación que es el Comité Nacional de Participación. En este comité fueron convocados 30 sectores sociales, políticos, digamos, todos los sectores que integran la sociedad en general, y cada uno de esos sectores está conformado por una serie de delegados de organizaciones, de plataformas que los representan. Esos delegados son 81 delegados que se nombraron en su momento y que integran el comité. Este comité se reúne periódicamente en unos plenarios y tiene pues algunas responsabilidades o ha tenido algunas responsabilidades hasta ahora, a partir de agosto del 2023 a la fecha. Yo creo que es importante recalcar algo y creo que a lo largo de la conversación me van a entender un poco por qué quiero recalcarlo, y es que la expectativa con la que se
pensaba conformar era que tuviera un carácter, la participación de ser activa, propositiva, incluyente, deliberativa, vinculante y eficaz. Y digo que más adelante porque creo que parte de la conversación que tenemos planeada tener es también darnos cuenta de hasta dónde se ha llenado esa expectativa y es importante saber que así se partió. Es decir, para recoger un poco lo que han dicho hasta ahora, el acuerdo de participación es un acuerdo que aún está en construcción, que se compone de distintas etapas, que al final su propósito es recoger cómo va a participar la sociedad civil dentro de las conversaciones y dentro de los diálogos de paz con el ELN. Para construir ese acuerdo es necesario que exista un comité. Este comité lo componen distintos sectores de la sociedad que a través de distintas reuniones y encuentros van, digamos, sacando a la luz estas ideas de formas de participación, poniéndolo en palabras simples. ¿Sí lo dije bien? Sí. Listo. Quería preguntarles entonces un poco más específicamente qué sectores de la sociedad son representados en el Comité Nacional de Participación y por qué es importante esta diversidad. Lo primero es que este es un comité nacional que es transitorio, que evidentemente es claro que no podemos estar toda la sociedad representada, que lo ideal hubiera sido un mecanismo de selección quizás aleatorio, quizás como se hacen en otros países de una democracia deliberativa, pero aquí no fue así. Aquí el comité fue constituido por organizaciones sociales, gremios e instituciones que tienen una cierta representatividad y visibilidad. Entonces, estos 30 sectores están organizados por trabajadores, campesinos, estudiantes, indígenas, niños, niñas y jóvenes, gitanos, mujeres, población LGTBI, personas privadas de la libertad, y esto es muy importante porque también por primera vez ellos y ellas participan, las víctimas, la diáspora también hace parte de este proceso, las personas en situación o en condición de discapacidad, organizaciones de paz, de derechos humanos, ambientalistas, cultura, académicos, grupos económicos, comunidades basadas en la fe, medios alternativos, procesos urbanos, el sector minero energético, el Congreso de la República e instituciones del Estado e instituciones diversas donde ahí hay algunas instituciones de ciencia política y el Consejo Nacional de Paz. Esta no pretende ser un escenario que recoge las voces, simplemente es como un puente que nos permite diseñar unas propuestas, tampoco pretende ser el escenario representativo de la sociedad civil, porque hay muchas expresiones que evidentemente quedaron fuera de este proceso, otras que aunque quisieran estar o fueron nombradas, no fueron incluidas. Por ejemplo, los jóvenes de primera línea de Cali y de Medellín, ellos fueron convocados, pero por algunas circunstancias no han sido todavía convocados a este comité. Este comité es una sola muestra, por eso también es transitorio, que permite iniciar un proceso de diálogo en torno a cómo debe ser el diseño de la participación. Me parece además muy valioso que se haga todo este proceso, porque además no es solo como, sí, no es solo decir como, bueno, listo, recojamos las voces intentemos, ¿no? Recoger las voces de toda la sociedad civil colombiana que abarca un montón de cosas y ponerlas pues en una mesa, formar un comité, a sacar ideas, sino que además detrás de cada uno de los representantes, pues de las 81 personas que están ahí, hay toda un trabajo dentro de la organización, también dentro de la misma organización buscan la forma de recoger las voces de el sector que representan. Y en parte por eso viene como esta intención, ¿no?, de comunicarle a la sociedad civil y al público colombiano, miren, esto está haciendo, ¿no?, esto está pasando, y que sepan que hay muchas voces representadas en esta conversación, en estos diálogos. Es que yo quisiera decir de manera pedagógica un poco qué significa este comité. Es como cuando usted va al médico y le dicen tengo que sacar una muestra de sangre para ver si tiene triglicéridos, hormona del azúcar alto, en fin. Cuando usted va al médico no le sacan toda la sangre para verificar si tiene los triglicéridos, sino le sacan una muestra y con esa muestra logran
decirle, darle un diagnóstico y decirle, bueno, sí, tiene los triglicéridos altos. Esto es una muestra de la sociedad civil, una muestra de las expresiones de los territorios, y claro, a esta muestra quizás le falta mucho más, pero es una muestra que es legítima en la medida que quienes hacen parte de este comité, quienes participamos en él, tenemos una presencia territorial y unos procesos sociales que nos legitiman. Yo creo que hay algo muy, muy valioso acá, y es que pues el Comité Nacional de Participación es, digamos, como un símil de lo que nos da la 1757 de participación, que es el Comité Nacional de Participación Ciudadana. Y hago alusión porque digamos que hay algo que yo siempre he tratado de decir en el comité, y es: la paz se construye con nosotros. Si no es con nosotros, no se construye. Y no me refiero a nosotros como FENARES o nosotros como los estudiantes, sino nosotros como la sociedad civil. El acuerdo de paz requiere ser un acuerdo nacional, pero para llegar a ello requiere unos mínimos de unos puntos claros de acuerdo que permita que la gente pueda participar, que la persona, el ciudadano de a pie, pueda ser parte y pueda también de alguna u otra manera mostrar sus dolores. Porque si algo tiene Colombia hoy es una sociedad demasiado herida, y yo creo que es bien importante que estos espacios de participación logren mostrar una parte de esos dolores que tiene el país, no solo en sus ciudades, sino realmente en el territorio, que es donde pues más se ha sufrido el conflicto armado. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, de hecho, a ustedes por hacer parte de ese proceso, ¿no? Y por tener ese compromiso con el país y con sus propias organizaciones. Esto es una pregunta así como interesante, creo, para los oyentes. Bueno, ¿alguna de ustedes se ha sentado en la mesa directamente? ¿En la mesa de negociación? No. Pero nos imaginamos que debe ser muy interesante, porque la mesa de negociación también es primero que son dos actores, dos actorías. Segundo, pues son diversos, ¿no? Hay una diversidad también que se planteó allí. Y tercero, pues hay distintísimas visiones y procesos que también confluyen ahí. Porque, por ejemplo, están mujeres, ¿cierto? Mujeres del ELN, mujeres delegadas del gobierno. Entonces, pero esas mujeres pues traen diversas experiencias y sobre todo la experiencia de dialogar. Es una experiencia pues que yo me imagino que es compleja no solo por lo difícil, sino compleja por las capacidades de interrelacionar, de visionar lo que se quiere construir. Pero lo que sí es cierto, que me parece muy importante, es que el gobierno haya delegado una jefa negociadora como Vera Grave. Yo creo que eso es un mensaje muy importante para el país. Será la segunda en el mundo que ha asumido esta responsabilidad, y para nosotras las mujeres es una voz muy importante que sea ella quien de alguna manera lleve la vocería de un gobierno y sea quien coordine y dirija un proceso de negociación. Es bien valorado, por lo menos por el escenario de la sociedad civil, en especial por la cumbre. Ha dado también un proceso de reconocimiento a este trabajo que ella realiza. Excelente. Bueno, ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos que enfrenta el acuerdo de participación? Y ahí un poco me remonto también a las fases, ¿no? Como qué ha pasado, qué viene, cuál es el ahora y qué desafíos se han enfrentado tanto en el pasado como en lo que viene. Yo creo que el desafío más grande que tiene este y cualquier acuerdo de participación es reconocernos en la diferencia y empezar a construir a partir de ella. Es tan difícil, recapitulo, es fácil decir que tengamos una participación incluyente, que tengamos una participación diversa en la que quepamos todos y todas, pero es tan difícil lograrla, es tan difícil reconocer que al lado puede estar una persona que no piensa igual, que no ha sufrido igual, o que simplemente tiene otras preocupaciones como colectivo que yo desconozco
y que desde mi metro cuadrado, desde la plataforma en la que estoy, puedo desconocer totalmente, pero que a veces el egoísmo no permite que tenga la capacidad de decir, oye, yo también quiero saber tú qué piensas. En específico, creo que en mi caso el reto más grande ha sido lograr que los demás entiendan que no todo el movimiento estudiantil es de izquierda o de derecha o de centro, que hay expresiones independientes y que incluso hay estudiantes que no se reconocen en ninguna plataforma o en ninguna expresión porque simplemente no consideran que represente lo que ellos quieren que se represente. Sí, de acuerdo contigo. Yo creo que un reto importante es el aprender, el aprendizaje de vivir en la diversidad, de relacionarnos desde la diversidad. Hay una dificultad como sociedad a hacer cambios, ¿no? Los cambios son aprendizajes. Este cambio en que yo soy la que tengo la verdad, esa es la verdad única y verdadera, es un eje, digamos, de esta cultura patriarcal, ¿sí? Es que nos dice alguien tiene la verdad y punto. Y resulta que las diversas visiones pues son también parte de la verdad. Entonces, esa diversidad es un elemento que en medio de un país pluriétnico, pluricultural, pluritodo, nos exige aprender realmente la diversidad. ¿Y eso qué significa? Hacer cambios profundamente culturales. Entonces, por eso yo valoro tanto este ejercicio tan difícil de la participación, porque es un escenario de aprendizaje. Estamos aprendiendo haciendo las cosas, ¿sí? Y muy, muy complejo. Eso trae consigo dolores, trae consigo muchos problemas. Y no los quiero banalizar, pero creo que el aprendizaje también a veces es doloroso, un cambio tan profundo como ese. Yo quiero complementar con algo y es que yo creo que más allá de aprender tenemos que tener la capacidad de desaprender. Porque cuando desaprendes, pues reconoces al otro y la verdad se construye entre todas y todos. No es como tu verdad y la mía no importa, no es una verdad fragmentada, sino es una verdad que se debe construir entre todos, teniendo en cuenta esos dolores para poder cicatrizar. Yo creo que en particular, este proceso también tiene un desafío importante. Va en la misma línea del reconocimiento, pero lo quiero poner en términos de las mujeres, es decir, reconocer a las mujeres como sujetas políticas, sin desconocer a las demás actorías políticas, a los demás sectores, pero creo que las mujeres en pleno siglo XXI seguimos siendo de tercera o cuarta categoría en el mundo de lo político, en el mundo de lo social. Es decir, hay diálogos con ciertos sectores más fáciles. O sea, si llegan los maestros, o si llegan los sindicalistas, si llegan los indígenas, es muy fácil que se reconozcan y sea fácil hablar con ellos. Y decir, vengan para acá, tenemos que hablar. Pero si nosotras solicitamos nuestras conversaciones desde el sector mujeres, es muy difícil. Miren, en esa lógica, a mí me parece fundamental el acuerdo que se firmó hace poco, que nos permite mostrar que existe una cultura patriarcal. O sea, reconocer en un acuerdo de participación que hay una cultura patriarcal que está relacionada con el poder que tiene unos y los otros no lo tienen, eso es fundamental para avanzar en un acuerdo. Esto realmente en el acuerdo del 2016 con la FARC se habló de los derechos de las mujeres, de la población LGTB, pero romper con la cultura patriarcal realmente creo que es la primera vez en un acuerdo que se está construyendo de paz que realmente se reconozca. Pero yo quisiera nombrar dos desafíos que tiene esta mesa. Uno, el de legitimidad. Evidentemente, romper con esos estigmas es un desafío. Si hago parte de la mesa, entonces ahora soy cercana al ELN. Si hago parte de la mesa, puede ser que sea de gobierno. No, somos sociedad civil y hay que romper con ese estigma, hay que romper con ese enemigo interno que tiene esta cultura colombiana.
Y lo otro es darnos el paso a construir el bien común. El bien común nos permite vernos como colectivo, no prima mi palabra, porque es muy fácil que nos pregunten, ¿usted está de acuerdo con que se hagan procesos de paz? No, es un gastadero de plata, ¿para qué? Si el conflicto continúa, si la guerra está, si las armas, si el narcotráfico, en fin. Eso es muy fácil decir, no me interesa, no lo quiero. Deslegitimar los procesos es muy fácil, pero construir un bien común, pensarnos hacia el futuro, ver que el yo no es importante, pero no trasciende hacia el bien colectivo, es necesario que el país empiece a trabajar más la colectividad, más lo que significa un bien colectivo y lo que significa construir país, porque nuestras identidades están claramente definidas, pero construir ese colectivo llama también a ver la diversidad y ver las diversas identidades que tiene Colombia. Un desafío adicional en un contexto como el nuestro, pues un desafío importantísimo es la seguridad, las condiciones de participación mínimas y la seguridad, porque es increíble y eso se ve en todos los escenarios, ¿no? Si en mi vereda yo hago una denuncia, pues ya puedo recibir una amenaza solamente por hacer una denuncia de que, por ejemplo, el agua no está llegando como debe llegar a mi casa. Entonces, hay un contexto de muchas inseguridades para quienes participan en todos los niveles, en el nivel del pueblo, en la última vereda, para quienes están en un proceso de negociación, para todas las personas hay un contexto de muchas inseguridades, para defensores, defensoras de derechos humanos, constructores, constructoras de paz, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo garantizar esas condiciones de seguridad para la población en general y para quienes tienen y ejercen su liderazgo en estos procesos? Y también condiciones básicas, que no siempre son fáciles, ¿no? De inclusión, es decir, garantizar que una persona, por ejemplo, con una discapacidad pueda llegar con todas las condiciones a una reunión, garantizar que una persona cuya voz es muy importante, pero vive en una de las fronteras y tiene que, como me contaba una mujer indígena un día, 20 horas a mula, llegar a un caserío y esperar una moto, después llegar a otro lugar y coger tomar una camioneta que la lleve a Valledupar, pues eso vale como 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿quién paga ese 1.000.000 de pesos? Si la mujer indígena no tiene ese 1.000.000 de pesos en el bolsillo. Pero si no viene a la reunión, pues no puede participar. Pero es una voz importante de un contexto absolutamente desconocido. Entonces, esas son como desafíos que creo que lo intentamos desde el desarrollo de distintos proyectos. Por eso es que los presupuestos tienen que tener enfoque de género. Por eso es que los presupuestos del Estado deben pensarse en una lógica de inclusión. Yo digo, vengan los indígenas, sí, pero es que los indígenas tienen que, lo que dice Luisa, llegar, coger una trocha, en fin. Eso significa que el escenario también tiene que empezar a cambiar para ser más incluyente. Y uno de los más difíciles, evidentemente, son los presupuestos. Listo. Muchas gracias por todos sus aportes. Creo que son bastantes los desafíos que hemos mencionado. Sin duda es un reto grande. Yo creo que el que sobre todo resume es el hecho de construir país, ¿no? O sea, de lograr una unidad, de construir país, porque eso incluye todo lo que han mencionado, el lograr construir un país y un sentido de quiero una Colombia justa, quiero una Colombia en paz, pues eso implica incluir a las diversidades, implica las garantías de seguridad, implica toda la inclusión. Pero bueno, yo creo que lo importante y los avances están en que en este momento estemos aquí sentadas dialogándolo y que se esté llevando a cabo este acuerdo y que se esté haciendo. Creo que independientemente de los desafíos y de los retos que enfrenta,
hay un avance en el sentido de que lo estamos poniendo sobre la mesa y que se están llevando a cabo pues estas cuestiones y nos estamos preguntando, bueno, ¿cómo podemos construir país? Bueno, tengo una pregunta muy concreta y es sobre lo que viene, ¿no? Sobre lo que ha pasado y ahora cómo está la hora. Hace un momentico Ángela mencionó un acuerdo que se firmó hace poco en donde se incluye el tema del patriarcado. Si podemos de pronto profundizar en qué fue ese acuerdo y aparte, pues, qué viene ahora, o sea, cuáles son las fases o qué sigue. Este acuerdo del que hablas es el acuerdo número 28 y es un acuerdo que surge en una reunión, no necesariamente en un ciclo como tal de los planteados como mecanismo de la negociación, porque recuerden ustedes que estábamos o estamos también en una crisis del diálogo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este acuerdo número 28, porque en la Mesa de México, en la Mesa de México se plantearon 3 ejes de transformación, es decir, como los temas sobre los cuales vamos a elaborar las propuestas de cambio, ¿no? Sobre los cuales vamos a llegar a acuerdos y sobre los cuales vamos a conversar todos y todas como sociedad junto con la mesa. Entonces esos 3 ejes eran el régimen político, es decir, cuáles son las transformaciones que requiere un modelo político en Colombia, el modelo económico y la política ambiental. Pero en este acuerdo número 28 se incluyó un eje adicional que creemos, yo por lo menos creo que era algo necesario, que es el eje de la educación y la cultura. Entonces ese eje fundamental porque las negociaciones sin transformaciones culturales pues no funcionan. Podemos implementar muchas cosas, pero se requiere un cambio de visiones, un cambio de prácticas y este acuerdo lo contempló. Lo importante aquí es que las transformaciones son como los ingredientes para hacer un sancocho o hacer una actividad que tengamos que hacer. Entonces los ingredientes aquí es que la participación tiene en cuenta lo político, lo económico, lo ambiental, la educación y la cultura. Y que esas transformaciones nos van a tener que llevar a un escenario de un diálogo y una construcción, que es la siguiente etapa que viene. Esa siguiente etapa es como ya cocinar todo lo que está ahí, mirar cómo se articula, cuántas horas va a estar en esa cocción, y después de ahí hacemos un proceso de sistematización, es decir, servimos a cada quien un pedazo y decimos, bueno, esto se va a combinar de esta y de esta manera, para finalmente decir, tenemos un documento que es la base del Gran Acuerdo Nacional. Y ese documento de base del Gran Acuerdo Nacional ha recogido todos estos ingredientes con un proceso de sistematización, de diagnóstico y con unas acciones que nos permiten decirle al país, esto es lo que queremos transformar. Y dentro de esa transformación está la cultura patriarcal, que es supremamente importante mirarla, trabajarla y donde invitamos a las mujeres y organizaciones sociales de los territorios a que podamos realmente aportar en estas transformaciones hacia una nueva cultura y una nueva cultura de la no violencia. Muy bien, muchas gracias. Ya para cerrar, hemos hablado un montón de qué es el acuerdo, qué es el Comité Nacional de Participación, cómo funciona, pero yo ahora quiero preguntarles un poco más individualmente a ustedes 2 cosas puntuales, y es, primero, ¿qué expectativas tienen respecto a la mesa de negociación y al acuerdo de paz, a los diálogos, o sea, respecto a todo este proceso? ¿Cómo qué expectativas tienen? Y también si tienen fe en el proceso. Y esto lo traigo sobre la mesa porque recientemente se ha visto en la opinión pública, digamos que hay bastante duda, ¿no? Hay bastantes dudas al respecto. Se sabe igual que el proceso ha tenido altibajos, que en algunos casos el ELN no ha cumplido con ceses al fuego. Entonces, dejando de lado, digamos, ya todo lo técnico y todo lo que ya pusimos sobre la mesa para explicar cómo funciona la participación ciudadana en estos acuerdos, la pregunta va hacia cómo se siente cada una al respecto con el proceso. ¿Qué expectativas tienen y si tienen fe en él?
Bueno, miren, yo creo que voy a empezar por las expectativas. Em, Dentro del proceso que represento definir la participación, pues yo hago parte del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, entonces digamos que ahí ya tenía la delegación, por decirlo así, y la expectativa era muy alta porque yo crecí en ruralidad, eh, en un sector muy afectado por el conflicto armado. Entonces, para mí estar sentada en el espacio no, pensarme sentada en el espacio no era algo que yo quisiera o que lo tenía en expectativa porque creía que estos espacios tal vez eran distintos en ese momento. Cuando acepto el sentarme allí, casi que aceptamos, yo envié la carta el mismo día porque no me sentía cómoda. Sin embargo, lo hice por la esperanza de que mi primita que tiene 3 años pueda crecer en un país en paz, ¿sí? Y esa esperanza me llevó a aceptar estar en el espacio y me llevó a continuar ahí todavía. Sin embargo, esa esperanza se ha ido diluyendo porque siento que se pensó de una manera o la expectativa que podíamos tener de estar allí no ha ido llenándose, simplemente porque dentro de este proceso de participación, algunos de los sectores son más cercanos al ELN, por ejemplo. Esto yo lo he dicho en otros espacios y en otras entrevistas, y algunos sectores no dejan que tengamos todos el mismo volumen y tono de participación. Entonces es como si el acuerdo se estuviese construyendo sentando a todos, pero no construyendo con todos. En el caso de los estudiantes nos dieron 2 espacios, uno para FENARES y el otro para el ENES, y el ENES es un encuentro nacional de estudiantes en el que confluyen muchísimas plataformas. Su encuentro no alcanzó a ser antes de julio y por eso solamente pues quedé yo como estudiante. Y eso pues le ha incomodado a un sector del comité. Y esto hace que la participación no sea tan diversa y tan plural como se espera y que desafortunadamente no tengamos garantías de participación. No hay una libertad de expresión como tan amplia, lo hablo por mi sector, o sea, por mi participación allí. Y siempre mis participaciones tienen que ser solicitando salvaguardar la vida de las lideresas y los líderes sociales que estamos allí. Entonces como que ha girado más en torno de buscar cómo cuidar mi vida, mi integridad física, que poder llevar y elevar la participación de los estudiantes como debería ser. Y la experiencia que he tenido allí no ha sido lo más grato, no he tenido una libertad de expresión, no he podido en muchos de los escenarios decir lo que realmente requiere el sector que represento, porque yo tengo líderes al interior de FENARES que están siendo amenazados, algunos reciben panfletos, pero pues no tenemos certeza de qué lado viene, pero tenemos una lideresa muy reconocida del Chocó, la Universidad Tecnológica del Chocó, es amenazada constantemente. Entonces es muy difícil uno estar sentado allí cuando sus compañeros están siendo víctimas de amenazas, o incluso yo, al estar dentro de las mesas y sesiones plenarias, siempre que estoy en un espacio de plenaria me han amenazado. En la última ocasión salí del plenario y cuando regresé me dijeron a qué volvió y me llegaron una serie de amenazas y una serie de mensajes que lo único que hacen pensar es pues nosotros no tenemos espacio para participar allí, o sea, nos están invitando, pero no nos están escuchando, entonces es lo mismo que no estar allí, ¿sí? Esa es como mi percepción y mi experiencia. Bueno, quisiera compartir como mi visión. Desde que era una niña soñaba con la paz, ¿no? Con la construcción de la paz, con un mundo mejor, decía yo en primero de bachillerato. En mi época se usaba el primero de bachillerato. Entonces, yo lo que entiendo hoy en día es que la sociedad, es decir, en una mesa de negociación confluyen muy diversos intereses, realidades, y no siempre todos están allí, están en el resto de la sociedad y todos cumplen un rol de alguna manera. Yo me pregunto cuál es mi rol
en este proceso de paz o en cualquiera de los procesos de paz. Y yo creo que hay roles, por ejemplo, el rol de la esperanza, hay que construir ese sujeto, ese rol como sujeto, ¿sí? De la esperanza. Digamos, hay una geografía del pesimismo que representa diversas realidades muy duras, muy fuertes, como la que acabas de describir, que son las amenazas, que la inseguridad, que son esos intereses que no conocemos profundamente, pero que están ahí. O sea, uno porque amenaza a una lideresa o a un líder que está en un proceso de participación, buscando el bien común. Es decir, detrás de eso hay un interés, ¿cierto? Unos cuantos intereses a los que no les hemos puesto la cara como sociedad. ¿Cuál es el interés de hablar de esta manera de un proceso, de sabotear un proceso, de amenazar una lideresa? Tiene que haber algo ahí. Entonces, pienso que hay que construir un sujeto activo de la esperanza, ¿sí? Del trabajo por la paz, que contrarreste y que diga, aquí hay otra narrativa, aquí hay otro lugar, aquí hay otro camino para construir la paz. Y yo me siento en ese rol. En los procesos de construcción de memoria que hacemos con las comunidades, hemos identificado como diversos roles en estos conflictos, ¿no? Y increíblemente en un conflicto interno armado como el que hemos tenido en Colombia, en uno de nuestros ejercicios apareció este rol de la esperanza. Es decir, las víctimas contando sus testimonios tan duros, tan fuertes, y empezamos, bueno, aquí está el victimario, aquí está la víctima, aquí está el negociador, aquí está no sé quién, y apareció el rol de la esperanza como actor. Entonces quiero ser y me siento desde ahí, tengo fe en este proceso, pero obviamente reconociendo las dificultades, los miedos, los sufrimientos, porque yo trabajo mucho en el norte del Cauca por distintos procesos que llevamos allí. Y todos los días, es decir, eso es agobiante vivir en el norte del Cauca. Y cuando yo llego con mi discurso de paz, la gente me dice que estoy loca. No me dice que estoy loca. Necesito esa narrativa de la esperanza. Y recientemente hicimos una tarea sobre identificar los indicadores cotidianos de paz. Y la gente decía, quiero caminar libremente por la montaña y ver el horizonte. Que mis hijos vuelvan del colegio sanos y salvos. Un niño decía, quiero levantarme, bañarme, desayunar e irme tranquilo al colegio. Ese era su indicador de paz cotidiana. Eso es lo que la gente quiere vivir. Por lo tanto, hay que traer muchas de esas imágenes a esta mesa. Es importantísimo traer a esta mesa y a cualquiera de las mesas cómo imaginar la paz, cómo sentir la paz, porque a veces estamos tan metidos en la guerra que no podemos imaginar eso, ¿sí? Y obviamente reconociendo todo, es decir, esta geografía del miedo, del dolor y de la realidad que nos agobia. Yo quiero decir algo, y es que no todo fue tan malo, y lo acabo de recordar, y es que me encontré con Ángela, y voy a decirlo porque digamos que mi lucha siempre ha sido la educación superior, y muchas veces han querido que yo eleve la bandera por LGBTI, por mujer, pero crecí en una casa con una familia muy machista, y quizás por eso siempre evité hacerlo. Sin embargo, digo que encontré a Ángela porque hizo que yo aprendiera algo o desaprendiera a ver a alguien que dentro de FENARES algunos me molestaron y siempre me hicieron mucho bullying, y es decirles que no todas las primeras líneas son iguales. Es decir, yo entiendo que algunos de la primera línea de diferentes ciudades cometieron muchos actos que hoy la sociedad, digamos, que reprocha. Pero gracias a Ángela y a otras, pues en especial a Ángela, pero a otras personas del comité,
desde mi sector logramos ver que son compañeros y compañeras que tienen unos dolores mucho más profundos y que levantarme en la comisión y pelear porque ellos tuvieran más espacios de participación dentro de nuestros encuentros hizo que inicialmente me desconociera, pero que después me diera cuenta que yo no puedo salir a decir que la participación debe ser diversa si yo no hago que los demás participen, si yo no reconozco a los compañeros. Y cuando fue el encuentro de estudiantes, que casi perdemos ahí el pulso para lograr que fueran más estudiantes espontáneos y no los que querían de determinado sector, yo siempre decía que tenía 80 o 90, aunque tenía como 60, porque necesitaba que Ángela tuviera más cupos para la participación, y fueron para compañeros y compañeras de la primera línea. Estar en reuniones con ellos y saber que pueden ser jóvenes o chicos como cualquiera de mis compañeros en FENARES, que simplemente quiere que haya un país distinto, un país mucho más habitable y en paz. Eso hizo que hoy esté sentada acá, y si no, no habría aceptado esta invitación. Si no hubiese estado Ángela de por medio, no me habría atrevido, porque creo que lo bueno que nos está dejando el comité es poder reconocernos entre nosotros y saber que podemos sumar esfuerzos para lograr en nuestro metro cuadrado la paz para nuestro entorno. No, pues yo estoy que lloro, espera. No, pues imagínense mis chicos de primera línea. Terrible, bueno. Ahí fue donde nos dimos cuenta que podíamos pelear en conjunto. Por eso sacamos el comunicado del secuestro. Sí. Pues miren, yo creo que cuando la cumbre aparece en junio en el acuerdo número 9, como uno de los sectores invitados a participar, una de las organizaciones invitadas a participar en este Comité Nacional de la Participación, pues Mujeres por la Paz, la Ruta Pacífica, CENOA, el colectivo Mujeres, Paz y Seguridad, LIMPAL, la Casa de la Mujer y por supuesto la Alianza Iniciativa de Mujeres por la Paz y MP, nos pensábamos qué podíamos hacer. Y yo la verdad no tenía mucha expectativa frente al futuro de este escenario, porque era otro espacio más, otro escenario de participación. ¿Por qué no asumieron otros escenarios como las mesas de víctimas, como el Comité de Paz, como los consejos de planeación territorial, que son escenarios de participación y que algunos de ellos son elegidos por votación y otros son básicamente por procesos de designación? Entonces, crear un espacio más era como... Pero escuchando ahora a Luisa sobre el rol de la esperanza, yo creo que a mí me llegó el rol de la esperanza en algún momento, y dijimos, es como la posibilidad de encontrarnos con otros y otras y construir. Como dice Juliet, nos encontramos como con otros, con la situación de discapacidad, también ha sido muy importante para este proceso, y nos permitió ver otros escenarios y empezar a creer que es posible. Pero además hay algo muy importante que a mí me motivó, es que yo pensé que la gente estaba cansada de participar y noto que no. Noto que la gente quiere participar, le parece importante, su voz sigue siendo necesaria ser escuchada, porque la gente sí quiere la paz. Ahora, ¿qué tanta voz tiene esta gente para posicionar la paz? Es lo que también tenemos que decir a los medios de comunicación, que juegan un papel muy importante, es escuchen el papel de lo que la gente quiere en el territorio de construcción de paz. Las experiencias que cuenta Luisa del Cauca son maravillosas, que yo pueda salir a caminar, eso en paz, esa es la paz que realmente queremos. Entonces, yo creo que este acuerdo 28, firmado el 24 de mayo del 2024, nos permite ver que es posible la esperanza, nos permite cristalizar esta primera etapa del diagnóstico de decir, ahora ya tenemos algo para construir, y yo creo que fue un papel importante que hizo el gobierno y el ELN de sacar adelante este acuerdo. Yo creo que este acuerdo 28 va a ser histórico, nos va a permitir vernos con una nueva posibilidad de construir la paz y sobre todo de recoger las voces de nuestras líderes y lideresas en el territorio. Y me gusta mucho una postura personal, porque ahora sí puedo decirlo, que para mí ha sido
Yo vengo de un pueblo llamado Firavitoa, Boyacá, donde la guerra nunca llegó. Y entonces me preguntaba, ¿y yo qué hago como acá? Y pensarme en el futuro me permite, eso que decía Juliet, verse uno reflejado en sus sobrinos. Yo digo, pues Juanse y Nicolás tendrán que vivir en paz. Tienen 5 años el uno, el otro 23 casi. Entonces uno se dice, pues yo ya en la paz creo que no la voy a ver. Yo creo que eso, el narcotráfico, las minas ilegales, la minería ilegal, las minas antipersona, todo esto pasará por lo menos unos 30, 40 años que ya, pues ya estaré muy viejita y no podré estar en estos micrófonos, pero sí nos permitirá ver que futuro, nuestros sobrinos y sobrinas pues puedan llegar realmente en mejores condiciones a un país que les proporcione nuevas posibilidades de vivir y sobre todo de posicionarse como ciudadanas y ciudadanos en un país que ha sido en guerra y que podemos mirar la posguerra cómo nos va. Escucharlas a cada una de ustedes es absolutamente inspirador y conmovedor también. Muchas gracias por compartir como desde tan adentro, ¿no? Y sus expectativas y sus sentires tan personales. Creo que este ha sido un espacio muy, muy interesante y muy bonito, porque no es solo explicar técnicamente qué es el acuerdo de participación, un comité nacional de participación, sino también es como traerla a la realidad, poner sobre la mesa todas sus distintas perspectivas y todas las distintas formas en las que se ha vivido y se vive actualmente este proceso de diálogo. Desde Pacifista, y yo como María también personalmente, espero que igual todas sus expectativas, sus sentires se cumplan, ¿no? Y sin duda nosotros como medio y bueno, yo como ciudadana colombiana pues tengo una expectativa de que pues haya paz, ¿no? O sea, creo que sea de quien sea, ha habido tantos intentos de paz y ha habido tantas sentadas, no se trata como de un mandatario en específico que logre una paz o no, sino en general como que podamos tener ese sueño de país que yo creo que todas y todos queremos. Entonces, bueno, muchas gracias a todas por estar acá. Muchas gracias por abrirnos sus palabras, por compartirnos sus voces. Y nos vemos en una próxima. Gracias. Hasta pronto. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en este primer episodio del podcast Voces de Mujeres, Conversaciones sobre la Paz Total. No olviden suscribirse a nuestro podcast para no perderse de los próximos capítulos y seguirnos en nuestras redes sociales donde continuaremos informando y explorando sobre la paz total desde la premisa: las mujeres somos pactantes y no pactadas en la paz. Adiós, muchas gracias. Ese es nuestro lema, ¿no? Es maravilloso. Podcast Voces de Mujeres, Conversaciones sobre Paz Total. Escúchalo en el podcast de Spotify Pacifista Colombia o en el canal de YouTube de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz.